Vamos a iniciar nuestro repaso sobre los aspectos que hemos aprendido durante esta semana en virología, parasitología y micología. Entonces empecemos con los aspectos importantes que aprendimos en virología. Entonces recordemos que estuvimos hablando, básicamente, podemos encontrar virus que tienen un genoma más una cápside. Podemos encontrar también virus que tienen genoma más cápside más envoltura, punto importante. Y podemos encontrar virus que tienen una distribución especial del genoma. Entonces hablamos de un genoma helical que además también posee cápside y además también posee envoltura. Entonces nos aparecían tres tipos de virus importantes a tener en cuenta. Los virus con genoma y cápside, los virus con genoma y cápside pero con envoltura, y los virus con genoma y cápside con envoltura, pero el genoma tiene una estructura de tipo helical. Ahora, recuerda que representábamos eso. Básicamente este virus es un virus que solamente es la cápside e internamente tiene el genoma. Todos tienen un genoma y al final todos tienen una cápside. ¿Qué diferencia básicamente hay importante en eso? Que los últimos dos presentan envoltura. ¿Y cuál es la gran diferencia entre los dos que tienen envoltura? Entonces, el último, en vez de tener el genoma de esa forma, tiene un genoma de forma helical. Entonces, aparece este aspecto. Y se hace muy importante, básicamente, tener esos aspectos claros para nuestro examen. Entonces, básicamente, dentro de esas situaciones nos aparecen los virus desnudos o los virus envueltos. Entonces podemos hablar que este virus es un virus desnudo y podemos hablar que estos virus son virus envueltos. Punto importante. Entonces tenemos virus envueltos de estructura genómica helical o tenemos estructura que no es helical, básicamente. Ahora, el otro punto importante que aparecía para nuestro examen es si es un virus ADN o RNA. Entonces tenemos virus DNA y virus RNA. Entonces recuerda que los virus ADN necesitan replicarse ¿en dónde? En el núcleo. Entonces su replicación es nuclear. ¿Por qué la replicación es nuclear? Recuerda, los virus ADN no tienen polimerasas, necesitan usar las polimerasas del hospedero. En cambio, los virus RNA se replican a nivel citoplasmático. ¿Por qué? Porque recuerda que los virus RNA tienen su propia polimerasa. Ahora, nos apareció una clasificación importante en los virus RNA. Recuerda que los virus RNA los podemos tomar de dos sentidos. O tiene sentido positivo o tiene sentido negativo. Entonces nos aparecen los positive sense RNA virus o nos aparecen los negative sense RNA virus. Entonces tienen que tener en cuenta eso importante para el efecto del examen. ¿Qué es un sentido positivo? Básicamente la lectura viene en sentido ordenado. En cambio, los virus de sentido negativo vienen en una lectura desordenada. Entonces, si la lectura era acá, podemos encontrar que este virus básicamente viene con la lectura desordenada. Entonces nos aparecen los virus RNA de sentido positivo, virus RNA de sentido negativo, virus tipo DNA, y es importante ver si ese virus es desnudo o es envuelto. Y no lo olvides, si es envuelto puede tener una estructura en organización genómica distinta, entonces da la estructura de tipo helical. Ahora, teniendo en cuenta eso, es importante tenerte en cuenta también la parte de cómo es el ciclo de vida viral. Entonces recuerda, teníamos los virus desnudos y tenemos los virus envueltos. Entonces recuerda que el ciclo de vida viral depende si el virus es envuelto o es desnudo. Recuerda que si el virus es desnudo tiende a causar infecciones más agresivas pero autolimitadas. En cambio, los virus envueltos tienden a ser menos sintomatológicos, tienden a ser más tranquilos, pero pueden causar infecciones latentes o crónicas. ¿Por qué? Por su estilo de infección, por su estilo de ciclo de vida. Entonces recuerda que más o menos representábamos que esta es la membrana celular. Entonces esa membrana celular en un principio es completamente continua y encontrábamos que esa membrana celular básicamente tiene una bicapa fosfolipídica. Pero cuando en algún momento llega ese virus desnudo, recuerda que el virus desnudo solamente tiene la cápside.
El virus desnudo no tiene envoltura, pero igual cuenta con su material genético internamente. ¿Qué sucede cuando ese virus llega? Básicamente produce un proceso de invaginación que hace, básicamente, la membrana celular hospedera o que acaba de infectarse invagina. Al invaginarse, ¿qué empieza a generarse? Que ese virus empieza a entrar y llega un punto en que entra. Cuando entra, básicamente esa membrana vuelve a su normalidad. Supongamos que aquí ha vuelto básicamente la membrana a su normalidad, se genera una membrana otra vez normal, es decir que el momento de entrada de ese virus no es el problema, pero se invaginó y el virus usó la membrana celular de nuestro cuerpo. Entonces, como usó la membrana celular de nuestro cuerpo, ahora el virus se envuelve en nuestra membrana. Esa parte circular que hago en verde es que ha tomado la membrana de nuestro cuerpo o la membrana de la celular que ha infectado, y el virus queda dentro de esa membrana. Entonces, de ser desnudo, ahora en el espacio citoplasmático de la membrana se vuelve envuelto. Pero ¿para qué lo hace? Que básicamente cuando hay el tema de reconocimiento antigénico, cuando hay la parte de reconocer hacia dónde tiene que dirigirse los anticuerpos para atacar, entonces el cuerpo dice, nuestros anticuerpos dicen básicamente, esto es membrana celular propia, entonces no lo agrede, no lo ataca. ¿Y eso qué permite? Que el virus empiece a replicar su material genético y posteriormente hace el ensamble en múltiples cápsides. ¿Qué sucede? Ahora esas múltiples cápsides quieren salir de la membrana celular. Como quieren salir del espacio intracelular, ahora sí lo agreden. Como ahora sí lo agreden, entonces ¿qué sucede? Básicamente revienta la membrana. Como revienta la membrana, en este intento de salir, supongamos que esta es la continuidad de la membrana de nuestra célula, ahora sí la revienta. ¿Para qué? Para intentar salir. Y cuando la revienta, básicamente en esta ruptura de la membrana celular, genera lisis celular. Entonces ahora todos esos virus se encuentran por acá afuera, ya sintetizados en sus nuevas cápsides, pero se ha generado básicamente en este punto una ruptura de la membrana celular. Como hay una ruptura de la membrana celular, eso genera lisis celular. Al generarse lisis celular, básicamente hay muerte celular. ¿Y eso que genera? Sintomatología. Entonces podemos concluir que los virus desnudos generan infecciones agudas y muy sintomatológicas. Caso contrario se genera en los virus envueltos. ¿Qué pasa con los virus envueltos? Los virus envueltos, básicamente, imaginemos nuevamente, esta es nuestra membrana celular. Básicamente es una bicapa fosfolipídica. Ahora imaginemos que ese virus envuelto ha llegado a infectar nuestras células. Recuerda que tiene material genético internamente. Inicialmente es un proceso más de unión y fusión. ¿Qué hace? Básicamente induce que la membrana celular de nuestro cuerpo empiece a fusionarse con su membrana celular. Al empezarse a fusionar, básicamente el virus se introyecta en el espacio intracitoplasmático o en el espacio citoplasmático y ahora toma ciertas porciones de nuestra membrana celular. Entonces imaginemos que este es el virus, su membrana, pero ha tomado ciertas porciones de la membrana celular humana o de la membrana celular que ha infectado. Cuando vienen los anticuerpos a intentar atacarlo, dice, encuentro ciertas partes que son virales, pero encuentro ciertas partes que son humanas, por eso no lo ataco. Recuerda que aquí adentro básicamente está la cápside y encuentra internamente el material genómico. Como el sistema inmunológico de nuestro cuerpo dice no lo ataco, porque encuentro ciertas partes, ciertos antígenos de histocompatibilidad que reconozco como propios, entonces el cuerpo lo que dice es no ataco esa membrana. Eso le permite que el virus se replique, entonces empieza a replicar y empieza a sintetizar las proteínas de cápside. Ahora el virus va a salir, supongamos que esta membrana viene así, ahora el virus va a salir. Entonces imagina que aquí continúa la bicapa fosfolipídica. Todo esto es la bicapa fosfolipídica que está encapsulando, que está encerrando las organelas celulares. Cuando intenta o quiere salir, básicamente, él no va a salir agresivamente como lo hizo acá el virus desnudo. Lo que él hace es como un proceso de exocitosis.
invagina básicamente la membrana celular y hace un proceso de exocitosis sin reventar la membrana. Como lo hace sin reventar la membrana, básicamente la membrana se recupera y vuelve y queda como si nada hubiese pasado. Eso hace que no se genere lisis celular. Como no se genera lisis celular, básicamente no se genera toda esa sintomatología que están generando los virus desnudos. Por lo tanto, las infecciones, pregunta de examen, de los virus envueltos pueden tender a ser infecciones crónicas o latentes, punto importante. Entonces, es muy importante tener claro eso en los ciclos de vida. Entonces, recuerda, los virus pueden ser desnudos o envueltos. ¿Qué toma importancia eso? Que los virus desnudos tienden a ser más sintomatológicos. En cambio, los virus envueltos tienden a ser menos sintomatológicos, por lo cual pueden causar infecciones más crónicas o más latentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, empecemos a hablar de los virus tipo ADN, DNA viruses. Entonces, los tipos DNA o los virus tipos ADN, básicamente empezamos a pensar en ellos en el parvovirus B19. Entonces nos aparece el parvovirus B19, nos aparece el HPV, que es el virus del papiloma humano, el adenovirus, el herpes y, punto importante, la hepatitis B. Recuerda, hay un principio. Todos los virus ADN tienen dos características importantes. Son double strand DNA, es decir, tienen doble hebra y son desnudos. Dos características importantes. Entonces, todos los virus que son ADN son virus, pregunta de examen, virus de doble cadena de ADN y desnudos, pero hay excepciones. Hay una excepción para la parte de double strand DNA y hay excepción para la parte de desnudo. ¿Cuál es el único virus que siendo ADN no tiene doble cadena? El parvovirus B19. ¿Cuál es la excepción de virus desnudos que no hacen parte, o que, mejor dicho, que siendo DNA no es desnudo, sino que es envuelto? Entonces nos aparece la hepatitis B y el herpes. Pregunta extra. Entonces recuerda, hepatitis B es un virus ADN, pero todos los virus ADN son desnudos, pero a excepción de la hepatitis B. El herpes es un virus ADN, es un virus que normalmente consideramos sería desnudo porque todos los virus ADN son desnudos, pero a excepción del herpes y de la hepatitis B, no son desnudos, son envueltos. Punto importante. Entonces, recordemos el primero, parvovirus B19. Entonces, recuerda cuando estuvimos hablando del parvovirus B19 o el parvovirus B19, tienen dos puntos importantes. Primero, infección en precursores eritroides. Si infecta precursores eritroides, puede destruir los precursores eritroides. Si destruye los precursores eritroides, puede causar anemia. ¿En dónde toma importancia esa anemia? En la anemia de células falciformes. Un paciente con anemia de células falciformes que se infecte con parvovirus B19 le causa anemia aplástica. Pregunta de examen. ¿Cuál es la otra característica importante? Entonces aparecen dos grupos poblacionales importantes para el examen. Los que se infectan con B19 que tienen anemia de células falciformes o los que se infectan con B19 que no tienen anemia de células falciformes. Esa población general le puede causar el eritema infeccioso. Entonces, dos puntos importantes con parvovirus. Eritema infeccioso o anemia plástica. ¿En quién causa anemia plástica? En los que tienen anemia de células falciformes. ¿En quién causa eritema infeccioso? En aquellos que no tienen anemia de células falciformes. Punto importante. Ahora, ese eritema infeccioso también se denomina la quinta enfermedad. Importante tenerlo claro. ¿Cómo se ve un paciente con eritema infeccioso? Normalmente es un niño que tiene los cachetes rojos. Normalmente se ve feliz, se ve contento, no se ve con mucha sintomatología. Te muestran la foto y el niño se ve con los cachetes rojos. Punto importante. Entonces, en parvovirus B19 ten en cuenta dos cosas. Ten en cuenta anemia de células falciformes y si se infecta con B19, ¿qué puede causar? Anemia plástica. Ten en cuenta que si no tiene anemia de células falciformes, le puede causar el eritema infeccioso. Punto importante.
Recordemos el virus del papiloma humano, el HPV. Entonces recuerda, 4 serotipos importantes, 6 y 11 y 16 y 18. 6 y 11, ¿qué nos puede causar? Las verrugas. 16 y 18 puede causar el carcinoma escamocelular. Recuerda que hay un punto importante para el examen con el virus del papiloma humano. Básicamente al virus del papiloma humano le encanta el tejido escamoso. Recuerda, lo hemos hablado a través de muchas lecciones. El tejido escamoso, ¿qué sucede con él? Es un tejido de recambio rápido y ese tejido de recambio rápido le gusta el papilomavirus. Ahora, ¿cuáles son esos tejidos típicamente que necesitan recambio rápido? Entonces hemos hablado de las cuerdas vocales, pues la garganta, hemos hablado el ano por el trauma fisiológico normal, el cervix, hemos hablado de la vagina, trauma fisiológico normal, hemos hablado de la piel normal que necesite recambio rápido. Entonces nos pueden aparecer infecciones por virus del papiloma humano en la garganta, en el ano, en el cervix, en la vagina, en la piel o en el pelo. Punto importante. Recuerda cuando estuvimos hablando de adenovirus. Entonces recuerda que el adenovirus es una de las causas de gastroenteritis viral. Entonces, gastroenteritis viral, puedes pensar en adenovirus. El adenovirus también puede causar meningitis. El adenovirus también puede causar conjuntivitis, pero punto importante, gastroenteritis viral. Siempre tengamos en cuenta ese aspecto. Ahora recordemos el herpes. Coloquémoslo aquí, herpes. Recuerda que el herpes hay desde el 1 hasta el 8. Importante y pregunta de examen, doctores. Herpes tipo 4, herpes tipo 5, muy preguntados dentro del examen. Pero recordémoslos todos. Herpes tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy preguntados en el examen. Herpes tipo 4 y herpes tipo 5. Entonces, en el herpes tipo 1 y tipo 2, recordemos que el herpes tipo 1 y tipo 2 básicamente es el herpes labial o el herpes genital. ¿Qué es importante en este tipo de herpes? Que son vesículas dolorosas. No te dejes confundir con sífilis. La lesión de la sífilis no duele. ¿Qué duele en la sífilis? El nodo linfático. En cambio, en el herpes sí duele la lesión. Punto importante. El otro punto es que genera latencia. Recuerda que el herpes es un virus envuelto, es una de las excepciones de los virus DNA. Todos los virus DNA son double strain, todos los virus DNA son desnudos, pero en este caso el herpes es un virus envuelto. Entonces, importante. Ahora, ¿qué tiene importancia también el tema del herpes tipo 1 con el herpes tipo 4 y 5? Recuerda que el herpes tipo 1 y 2 lo podemos tratar con aciclovir. Pero ¿qué sucede con el herpes tipo 5? Recuerda que el herpes tipo 5 es el citomegalovirus. El citomegalovirus no, pregunta de examen, no expresa thymidine kinase. ¿Qué necesita el aciclovir para poderse activar? Necesita el thymidine kinase viral. Ese thymidine kinase viral, ¿quién lo tiene? Herpes 1 y herpes 2. Pero resulta que el herpes tipo 5 no tiene el thymidine kinase viral. Como no tiene el thymidine kinase viral, el aciclovir jamás se podrá activar. Por esa razón, en los temas de citomegalovirus tendemos a poder escoger dentro del examen más la opción de Foscarnet. ¿Por qué? Porque el Foscarnet no necesita de thymidine kinase para activarse. Pregunta de examen. Herpes virus tipo 3, no lo olvidemos, es la varicela. Entonces, al igual que el herpes tipo 1 y tipo 2, pueden generar latencias en neuronas y eso puede aparecer también como vesículas dolorosas. Punto importante. Recuerda que el herpes tipo 4, pregunta de examen, es el virus del Epstein-Barr. Debido a que genera latencia, genera básicamente permanencia en los linfocitos marcados como CD20, que son los linfocitos B, puede alterar los linfocitos B. Por eso puede generar linfoma Burkitt y linfoma Hodgkin. Pregunta de examen. Además está asociado con el carcinoma nasofaríngeo. Entonces, herpes virus tipo 4, pregunta de examen. ¿Qué necesitas saber? Cánceres asociados al Epstein-Barr virus. Además de eso, citomegalovirus, pregunta de examen. Importante,
tener claro el concepto del timing in time. Ahora herpes virus 6 y 7 normalmente son los causantes de roceola y el virus herpes tipo 8, sarcoma de Kaposi. Aquí asociamos sarcoma de Kaposi a infección gastrointestinal o a infección en piel. La infección en piel, ¿cómo se ve? Como lesiones violáceas. La infección gastrointestinal, esas mismas lesiones violáceas que están en el tracto gastrointestinal y sangran. Por lo tanto, a nivel gastrointestinal se expresa con diarrea sanguinolenta. Punto importante, pregunta de examen citomegalovirus, pregunta de examen Epstein-Barr virus, pregunta de examen parvovirus. Pregunta de examen, ¿cuál es el único virus que siendo ADN no tiene double strand DNA? Parvovirus. Pregunta de examen, ¿cuáles son los virus que siendo ADN son envueltos? Hepatitis B y el virus del herpes. Por eso el virus del herpes puede generar latencia, porque recuerda que los envueltos no tienen esa agresividad al salir de la célula. Ahora recordemos los virus que son tipo RNA de sentido positivo. Entonces dentro de esos encontramos el polio. Entonces recuerda que el polio tiene importancia, se transmite de forma fecal oral y normalmente lo que hace es afectar la motoneurona inferior. Recuerda, tenemos vías ascendentes, es decir, que suben, si hablamos de ascendentes es porque suben, y tenemos vías descendentes, descendentes es porque bajan. Lo que sube es sensitivo, es decir, información de la periferia se la llevamos al cerebro para que el cerebro la interprete y básicamente, si es necesario, haga un efecto motor. Entonces lo que baja es una vía motora. Dentro de esas vías que bajan está la córtico-espinal y básicamente tenemos interacción en esa vía piramidal, extrapiramidal, que básicamente nos da todo ese efecto del movimiento. ¿Qué sucede básicamente en los relevos? Recuerda que aquí está la médula. Si la información va subiendo, hace relevo en las astas posteriores y sube. Si la información viene bajando, es porque es motora, entonces hace relevo en las astas anteriores y saca un nervio para efectuar la contracción muscular. Por lo tanto, todo lo que llegue hasta la asta anterior hacia arriba es motoneurona superior, pero a partir de ese relevo en la asta anterior para sacar ese nervio efector a nivel muscular es motoneurona inferior. ¿Qué pasa si yo destruyo la asta anterior? Entonces estoy afectando la motoneurona inferior. Por lo tanto, no contraigo el músculo y si no contraigo el músculo, parálisis flácida. Por lo tanto, los pacientes con polio lo que hacen es destruir las astas anteriores medulares. Y como se destruyen las astas anteriores medulares, se afecta la motoneurona inferior. Por lo tanto, su expresión clínica es parálisis flácida. Recuerda que hay vacuna para el polio. Esa vacuna puede ser oral o intramuscular. ¿Cuál es el problema de darla oral? Recuerda que es un virus gastrointestinal, es un virus que se clasifica entre los enterovirus. Si la mamá o quien tiene el cuidado de ese niño después de vacunarlo no tiene las precauciones, las heces fecales la pueden contaminar. Entonces el problema de la vacuna oral es que puede quedar residuos de la bacteria, del virus, corrijo, no de la bacteria sino del virus, pueden quedar residuos de ese virus y puede contagiarse o puede autocontagiar al bebé o se puede contagiar a ella o quien lo manipule si no lo hace adecuadamente se contagia. Recuerda que dentro de esos virus de sentido positivo RNA también nos aparecían los Coxsackies. Entonces teníamos Coxsackies tipo A y Coxsackie tipo B. Recuerda que el tipo B a B le hacíamos parecer un corazón. Recuerda que el Coxsackies tipo A está dentro de la mnemotecnia Kawasaki-CARS. ¿Qué es Kawasaki-CARS? Kawasaki, Coxsackie virus A, Rickettsia y sífilis. ¿Qué quiere decir Kawasaki-CARS? Recuerda, son los que causan rash de palmas y plantas. Es muy específico el examen en decir que tiene un rash de palmas y plantas. Si tiene rash de palmas y plantas, piensa en Kawasaki, Coxsackie virus A, Rickettsia, sí. Ahora, debido a que causa rash de palmas y plantas, se denomina el Coxsackie virus A la enfermedad de manos y pies.
Punto importante. Ahora, el Coxsackie virus B, debido a que la B parece un corazón, causa miocarditis. ¿Y por qué? Porque afecta o genera afectación del músculo. Entonces, afecta a los músculos estriados. Eso genera dolor para respirar. Entonces, eso puede llevar al paciente a hacer falla respiratoria y en la parte cardíaca puede hacer miocarditis por inflamación. Importante. Recuerda que nos aparecían otros grupos de virus que son de sentido positivo, como es la fiebre equina, la fiebre de San Luis, la fiebre del río Nilo, la fiebre japonesa, la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el zika, poco preguntado, normalmente son distractores. Ahora, dentro del punto de un grupo especial de virus, pueden ser preguntas. Si te dicen que un paciente, imagina que esto es un crucero. Un paciente que andaba en crucero siempre piensa, es la descripción típica del examen. Un paciente que andaba en un crucero y después de estar en el crucero el paciente empezó a hacer diarrea o incluso durante el paseo, durante sus vacaciones en el crucero empezó a hacer diarrea, piensa que el paciente está contagiado por un norovirus. Pregunta de examen, ¿esa diarrea es acuosa? Entonces, en un paciente te menciona que está de paseo en un crucero y te hace diarrea acuosa, vas a decir que es un norovirus. Pregunta de examen. Entonces, el adenovirus puede ser causa de diarrea, pero normalmente no te van a expresar en la pregunta que el paciente ha estado en paseo en cruceros. Pero si el paciente es más un adulto que está en paciente de cruceros y ahorita te está haciendo diarrea acuosa, piensa en norovirus. Pero si te dicen a cambio de eso que el paciente básicamente te está haciendo una diarrea sanguinolenta, no vas a pensar en norovirus. Importante. Hablemos y recordemos el coronavirus. Coloquémoslo aquí, coronavirus. Entonces, cuando hablamos del coronavirus, básicamente se hace importante desde el punto de virología entender las proteínas de proyección. Recuerda, el punto importante que llevó a que el coronavirus pudiese causar neumonías es que empezó a soportar temperaturas de 37.2 grados centígrados. Eso llevó a que ya no se pudiese quedar en la nariz, sino que pudiese bajar hasta los alvéolos. Además de eso, en condiciones normales requería la correcepción de la hemaglutinina. Pero ¿qué sucedió? El coronavirus perdió la necesidad de usar hemaglutinina. Entonces, dos puntos importantes que pudieron conllevar a que el coronavirus fuese más efectivo en la infección y pudiese causar infecciones respiratorias bajas. Aguantar, soportar temperaturas de 37.2 grados centígrados y perder la necesidad del uso de correcepción por la hemaglutinina. Tercer punto importante, ¿qué receptor usa el coronavirus para adaptarse, para poder unirse a la célula que va a infectar? El ACE2. Punto importante. Ahora, ¿cuáles son las proteínas que proyecta, que le hacen parecer esa forma de corona y por lo cual se llama coronavirus, que proyecta el SARS-CoV-2, que es el coronavirus o el COVID-19? Entonces recuerda, el spike O y la proteína de proyección S. Entonces, 5 puntos importantes para el examen. Primero, empezó a soportar temperaturas más altas. Segundo, perdió la necesidad de usar hemaglutinina como correcepción. Tercero, se acopla a los ACE2, presentes mayormente en riñón, intestino y corazón. Cuarto, las proteínas que proyecta para hacer los acoples es las proteínas de proyección O y la proteína S. Y algo también importante adicional es que todo esto le funciona perfectamente al coronavirus si tiene un medio celular ácido, sea intra o extracelular. Ahora, ¿qué hace nuestro cuerpo frente a cualquier infección? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando hacemos trauma? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando se infecta con cualquier virus, hongo, bacteria, prión, antígeno, alergeno? Siempre va a liberar citoquinas. Pero el punto es que el coronavirus en ciertos pacientes con ciertas predisposiciones puede exagerar esa liberación de interleuquinas y de citoquinas. Si esa liberación de interleuquina 1, 2, 3
interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, se exagera, eso va a generar una falla orgánica multisistémica porque genera vasodilatación, esa vasodilatación hace caer la presión arterial media, básicamente se esfuerza o se sobreesfuerza el corazón para intentar generar una compensación en la presión arterial media y básicamente se genera por caída de la presión arterial media menor corriente de presión y puede conllevar a menor volumen de entrega al riñón y eso puede generar falla renal y consecuentemente toda la falla multiorgánica. Entonces, 5 puntos importantes para tu examen del coronavirus. Tener importancia la temperatura, tener importancia la pérdida de hemaglutinina, tener importancia el receptor que usa para acoplarse y tener importancia las proteínas que proyecta para poderse acoplar. Entonces, es importante tener eso claro. Ahora, otro punto importante es hablar de los virus que tienen sentido negativo. Y recuerda, cuando hablamos de sentido positivo, sentido negativo son virus RNA. Entonces nos vienen los virus RNA de sentido negativo. Entonces recuerda que dentro de esos virus RNA de sentido negativo nos toma bastante importancia el tema de la parainfluenza, del measles, de los mumps y el tema importante sobre la rabia. Entonces colocámoslo acá. Básicamente para influenza toma importancia measles, nos toma importancia mumps, nos toma importancia rabia. Ahora, recuerda que para influenza, básicamente el examen es muy expresivo, muy típico decirlo. El paciente te hace tos de perro, tos perruno. ¿Y eso a qué lleva? Que haga el club. Measles. Es muy típico que te mencione las 3 causas, los 3 síntomas, más que las causas que presenta el paciente frente a estas situaciones. Entonces recuerda, tos, cough, coriza y conjuntivitis. Y esa conjuntivitis en ocasiones te la puede expresar como fotofobia. Entonces, si te habla de un paciente con tos, coriza y conjuntivitis o fotofobia, piensa en measles. Ahora, ¿qué sucede? Measles se puede expresar con síntomas dermatológicos, entonces te puede hacer rash. Y aparte de eso, ese rash típicamente inicia en las partes superiores del cuerpo, en la oreja, en el cuello y se esparce de ahí al resto del cuerpo. Hay otro signo importante que te puede mencionar el examen. Básicamente te aparecen o observas en el paciente unas lesiones blanquecinas en la parte interna de los cachetes. ¿Cómo se denomina eso? Los Koplik spots. Entonces, puntos importantes en measles. El paciente te hace tos, conjuntivitis y coriza. El paciente te hace rash. Rash normalmente empieza en las partes superiores del cuerpo. El paciente te puede presentar los Koplik spots. Ahora, en mumps, recuerda que puede manifestarse con orquitis, se puede manifestar con parotiditis, con infertilidad, con encefalitis. Entonces, coloquémoslo aquí, orquitis, parotiditis, encefalitis e infertilidad. Pregunta de examen, virus de la rabia. Entonces recuerda, el virus de la rabia, ¿por qué se genera? Por la mordedura de algún animal o mascota. En Estados Unidos, poco probable que sea un perro. Pero si te dicen el paciente sufrió una mordedura, empieza a pensar en rabia. Entonces recuerda que la rabia la vemos en 3 fases. Esa primera fase es la mordedura, que es la exposición. Esa segunda fase es un prodromo. Básicamente el paciente pasa probablemente a volverse asintomático o síntomas inespecíficos. Y esa tercera fase es cuando vienen los síntomas neurológicos. Recuerda que en la primera fase, que es la mordedura, es una fase de incubación. El paciente lo muerde, básicamente el virus queda ahí replicándose en el músculo y si la herida se cierra y no recibe tratamiento, empieza a ascender la herida, el virus por la motoneurona ascendente. Entonces aquí empieza la fase prodrómica, cuando empieza ese ascenso por la motoneurona. Y por allá entre el día 30 y 60 el paciente empieza a aparecer con síntomas neurológicos, babeo, alteraciones neurológicas y básicamente se puede observar, si se le hace autopsia al animal que lo mordió, pueden observarse algo que se denominan los negri bodies. Pregunta de examen. ¿Ves esto en un paciente que lo ha mordido? Inmediatamente responde que es
rabia. Ahora, dentro de los aspectos virales, aparecen dos conceptos súper importantes. No lo olvides, y eso es pregunta súper fija de examen, que es muy evaluado respecto a los temas del flu, que es los cambios que produce el virus para poder generar mutaciones y eso conllevar a que cause más infectividad y al mismo tiempo resistencia. Entonces nos aparece el antigenic shift y nos aparece el antigenic drift. Básicamente, cambios o mutaciones. Entonces recuerda, todo gen es el concepto básico, todo gen básicamente está incluido dentro de un ADN. Imaginemos que estas dos hebras, amarillo y rojo, son nuestro ADN. Pero recuerda que ese ADN todo no está sintetizando, todo no está dando información para lo mismo. Entonces viene seccionado, este es el gen 1, este es el gen 2 y por acá tenemos el gen 3. El gen 1 puede tener información para hacer insulina. El gen 2 puede tener información para hacer síntesis de colágeno. El gen 3, colágeno. El gen 3 puede tener información para hacer síntesis, supongamos, de elastina. Cada gen dentro del propio ADN está especificado para algo puntual. Lo mismo pasa con los virus. Entonces, supongamos que en vez de tener este gen, básicamente tenemos ahora un genoma de un virus. Supongamos que este es el genoma de un virus, de esta forma. Supongamos que es un virus ARN, de cadena sencilla. ¿Qué sucede? Supongamos que ese virus aquí tiene el gen 1, aquí tiene el gen 2 y aquí tiene el gen 3. Y supongamos que identificamos esos sectores con un color. Entonces el gen 1 está en rojo, el gen 2 está en amarillo y el gen 3 está en verde. Entonces si organizáramos y viéramos ese gen, básicamente aquí está el gen 1, aquí está el gen 2 y por acá está el gen 3. Entonces tenemos gen 1, 2 y 3. Se supone que cuando vamos a hacer replicación de un material genético es altamente fiel, pero resulta que esa fidelidad no sucede en los microorganismos virales. Entonces, cuando se va a replicar, puede que el gen 3 quede de primero, el gen 1 quede de segundo y el gen 2 quede de último. Este cambio que sucedió es lo que llamamos antigenic shift. Básicamente se cambia la estructura en organización de los segmentos del virus. Entonces, básicamente hay un desorden en los segmentos. Entonces, cuando nuestro cuerpo reconoce este, genera un anticuerpo. Pero cuando reconoce este, dice, ese no es el mismo de antes. A pesar de que está la misma información, pero en un orden distinto, lleva a que nuestro cuerpo no lo reconozca igual. Y a eso le llamamos los tipos de cambios antigénicos o antigenic shift. Ahora, básicamente recuerda que los virus, sobre todo los de influenza, expresan dos puntos importantes. Expresan básicamente hemaglutinina y neuraminidasa. Si se altera, si se muta esa hemaglutinina o esa neuraminidasa, es lo que denominamos el antigenic drift. Entonces, antigenic drift, piénsalo para hemaglutinina y neuraminidasa. Eso es pregunta súper fija de examen. Ahora, podemos atacar, podemos alterar los receptores de neuraminidasa en la parte viral y eso lo podemos hacer con oseltamivir. Punto importante. Entonces, no lo olvides. Es importante tener claro esos dos conceptos porque son pregunta de examen. Ahora recordemos VIH. Coloquemos aquí. Entonces, evidentemente, en muchos casos no es fácil de detectar. Entonces, cuando hablamos de VIH, recuerda, todo lo que sea relacionado a VIH es pregunta de examen. En VIH hay que tener claro cuáles son las proteínas de cápside, cuáles son las glicoproteínas de proyección, cómo se hace la recepción y la adhesión entre el virus y la célula CD4, cómo se replica el material genético del VIH, porque el VIH, siendo un virus RNA, se vuelve cuando infecta nuestras células un virus DNA. ¿Por qué se integra en nuestras células? Todo eso es pregunta de examen. Entonces recuerda
Recuerda, voy conduciendo el virus del y evidentemente VIH entre el peatón y es el un auto, virus ¿quién va a frenar? RNA. El peatón, porque Pero el es peatón le un pasa por virus arriba. RNA que Entonces, tiene si la dos persona que va hebras de conduciendo a RNA. la hora de Entonces cederle el paso al peatón, por ejemplo, a la doble hora de doblar, a la hora de pasar por cadena una simple cebra, de para y deja que el ARN. peatón Entonces pase, o sea, la persona representémoslo. está en una situación de Supongamos que está poder, aquí el adentro. peatón no lo En está. vez de ser Entonces, ahí una te vas a dar sola cuenta si la cadena de persona necesita ARN, decir, no, no te... son dos cadenas de ARN. Entonces es double single strain RNA. Punto importante. Pregunta esta. Aparte de eso, genera unas proteínas de proyección. Recuerda que esas proteínas de proyección se llaman glicoproteína 41. Pregunta de examen. Entonces, estas son glicoproteína 41. Pero posterior a la glicoproteína 41 aparece otra glicoproteína que es más exteriorizada, es más externa. Esa glicoproteína más externa es la glicoproteína 120. Pregunta de examen. ¿Cuál es la glicoproteína de proyección? Glicoproteína 41, pero la glicoproteína 120 está más externa. Ahora, la proteína para la cápside se denomina proteína 24. Y dentro de la información genómica que tiene ese virus, aparecen síntesis de 3 puntos importantes. La integrasa, entonces nos aparece la integrasa, nos aparece la transcriptasa reversa, nos aparece la proteasa. Pregunta esa. ¿Y por qué son importantes todas? Porque todas aparecen dentro de la información genómica y todas son importantes dentro del proceso de infección a la célula CD4. ¿Cómo pasan esos procesos de infección? Entonces supón que este virus acaba de llegar donde tiene una célula CD4. El paciente se acaba de contagiar. Entonces el virus entró a nuestro cuerpo, pero necesita empezar a invadir la célula CD4. Entonces supongamos que aquí encontró una célula que es CD4. Esa célula se llama CD4 porque tiene un receptor, este receptor que se llama CD4. Ese CD4 lo que hace es generar un acople con la glicoproteína 120. Entonces se acopla CD4 con glicoproteína 120. Y resulta que ese receptor CD4 está sustentado, está estabilizado por un correceptor que aparece aquí. Ese correceptor es el CXCR4, pregunta esta. Y aparece otro correceptor que aparte de estabilizarlo, es decir, lo estabiliza también, le ayuda a hacer recepción con la glicoproteína 120. Y ese es el CCR5. Entonces aparecen dos correceptores, CXCR4 y CCR5. El CCR5, aparte de estabilizar el receptor CD4, también le ayuda en la recepción con la glicoproteína 120 del virus. El CXCR4 sí lo ayuda netamente a estabilizar. Entonces se genera un complejo glicoproteína 120, complejo glicoproteína 120, receptor CD4, CCR5, CXCR4. Si el paciente no tuviese CCR5 y CXCR4, pudiese generar inmunidad contra el virus porque no le da estabilidad al receptor CD4 y no le permite la adecuada correcepción con la glicoproteína 120. Ese proceso inicial se denomina ese proceso de adhesión. Ahora viene el proceso de fusión y liberación. Entonces viene en acción esta glicoproteína, que es la glicoproteína 41. Entonces la glicoproteína 41 lo que hace es empezar a generar un canal de comunicación entre el linfocito CD4 y el virus. Entonces supongamos que aquí está el virus. Cuando genera ese canal de comunicación, básicamente se abre la cápside y lo que hace es empezar a liberar su material genómico dentro del linfocito TCD4. Y en ese momento acaba de infectar el linfocito TCD4. Y eso es importante porque básicamente ese material genético que ha liberado, recuerda, es un material genético RNA doble. Ahora, ese material genético empieza a usar una de sus enzimas, que es la transcriptasa reversa. Esa transcriptasa reversa, ¿qué hace? Revierte el proceso. El proceso normalmente es llevar de ADN a RNA. Entonces ahorita lo devuelve de ARN a ADN. Eso se llama un proceso reverso. Entonces usa la transcriptasa reversa para de RNA volverlo
ADN. Pero resulta que lo ha vuelto ADN de cadena sencilla. Entonces ahora hace replicación y coge esa cadena y le saca otra cadena y a esa cadena otra cadena. Entonces se volvió un double strand DNA. Entonces de ser un RNA, un virus RNA, ahora es un virus DNA de doble cadena. Entonces puede tener mejor comunicación, más fácil de camuflaje en nuestras células, porque ya se parece, al menos en estructura. Entonces genera la inducción de partir nuestro material genético. Entonces supón que empieza a partir nuestro material genético. Entonces ese virus se empieza a incluir en nuestro material genético. Supón que el virus es el rojo y azul y nuestro material genético es el verde. Se acaba de incluir en nuestro material genético y eso lo hace a través de la integración. Eso conlleva a que el virus sea más crónico, se mimetice más, puede generar más latencia, pero al final empieza a destruir los CD4. Como el virus empieza a destruir los CD4, recuerda que los CD4 generan activación de varias células. De las células B genera activación de los CD8, genera activación de los eosinófilos y genera activación de los neutrófilos. Como ya no hay CD4 porque se está destruyendo, básicamente empiezan a caer los niveles de linfocitos B, CD8, eosinófilos y neutrófilos. Y recuerda que los CD8 son súper importantes en los procesos de activación de las natural killer. Y las natural killer son importantes en los procesos de matar células cancerígenas. Esa es la razón por la cual un paciente con VIH puede aumentar el riesgo de sarcoma de Kaposi y linfoma. Pregunta de examen. Los pacientes con VIH tienen aumentados ciertos riesgos de cáncer. Importantísimo. Entonces, se toma importancia en ese aspecto en todo lo que hemos hablado sobre VIH. Es necesario recordar las glicoproteínas, es necesario recordar básicamente cómo se hacen los procesos de infección, si lo pudiésemos llamar así, o de adherencia a la célula CD4 y cómo le deposita su material genético. Importantísimo y pregunta de examen. Recordemos también los aspectos sobre hepatitis. Entonces recuerda, cuando hablamos de hepatitis, recordamos que tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Recuerda, usábamos cada letra: A de aguda, B de voz, básicamente ambas, C de crónica, D de duradera, E de embarazada. Entonces recuerda, la hepatitis A es una hepatitis autolimitada. ¿Por qué? Porque es aguda. La hepatitis B puede ser autolimitada porque es ambas o puede ser crónica. La hepatitis C es una hepatitis crónica. La hepatitis D es una hepatitis crónica. La hepatitis E es una hepatitis fulminante. Pregunta de examen en pacientes embarazadas. Recuerda que los extremos son virus RNA. Porque siento que es como algo súper personal. Bueno, dale, lo muestro. RNA. Pero el único que es ADN es la hepatitis B. Pregunta de examen. Recuerda que lo estuvimos viendo al principio. Recuerda cuando estuvimos viendo los virus tipo ADN. Los virus tipo ADN son D19, el HPV, el adenovirus, el herpes y la hepatitis B. Recuerda que todos son desnudos, pero a excepción del herpes y la hepatitis B. Entonces podemos recordar que la hepatitis B es un virus ADN que es envuelto. Normalmente todos los virus ADN son desnudos, pero el herpes y la hepatitis B son la excepción. Es un punto importante. Ahora, pregunta típica de examen. Te van a preguntar por antígenos y anticuerpos en hepatitis B. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo lo interpretas? Entonces recuerda, siempre que tengas antígenos en hepatitis B, siempre antígenos nomás, no hay nada más, piensas en infección. Entonces aparecen tres antígenos importantes: el de superficie, el antígeno E y aparece el antígeno del core. Si el paciente tiene presencia de cualquier antígeno, piensa inmediatamente en infección. Pero el antígeno del core, asócialo siempre para diferenciar si el paciente ha sido vacunado o el paciente tiene inmunidad por infección.
Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente tiene básicamente una respuesta frente a la hepatitis B, ya sea por vacunación o por una previa infección? Con los anticuerpos. Entonces ahí es donde entran los anticuerpos. Hay anticuerpos tipo IgG o en contra de la superficie o en contra del core. Entonces, si hay anticuerpos en contra del antígeno de superficie, yo digo, el paciente está inmune. Pero si aparte de tener anticuerpos en contra del antígeno de superficie, también tiene anticuerpos en contra del core, yo digo, el paciente es inmune, pero es inmune gracias a que algún momento se expuso realmente a la enfermedad. Punto importante. Ahora, ¿qué importancia toma el antígeno E? Básicamente el antígeno E te dice la factibilidad que tiene el paciente de transmitir la enfermedad. Básicamente, entre comillas, es como la carga viral. Entre más alto esté el antígeno E es porque más carga viral hay, más capacidad tiene de transmitir. No lo olvides, antígeno de superficie infectado, pero anticuerpo IgG contra el antígeno de superficie es porque el paciente está curado o está vacunado. ¿Cómo diferencio si está curado o vacunado? Miro anticuerpos tipo IgG en contra del antígeno del core. Si hay anticuerpos IgG en contra del antígeno del core, yo digo, no es que esté vacunado, tiene inmunicidad, está protegido, pero porque en el pasado tuvo la infección. ¿Cuánto cuesta tener el cuerpo de Karen Importante. Cuando hacía sus primeras apariciones, de esta forma, hemos repasado los aspectos importantes que necesitamos para el examen respecto a virología. Ella llegó a confesar que sufrió de muchas inseguridades. Sin embargo, ahora no nos queda duda de que se ha convertido en un Vamos ahora a verdadero recordar cisne. los aspectos importantes para el examen respecto a micología. Entonces recordemos que en micología básicamente nos aparecen 3 puntos importantes: las infecciones que se pueden causar en la piel, las infecciones sistémicas y las infecciones oportunistas. Entonces empecemos con las infecciones en piel. Entonces básicamente recordemos que las infecciones en piel tienen 3 puntos importantes. Las infecciones en piel que se causan a manera superficial. Las infecciones en piel que se causan a manera en capas intermedias de la piel y las infecciones de piel más profundas. Eso tiene importancia y recordemos que las infecciones superficiales son más de tema estético. En cambio, las infecciones profundas son más de tema médico. Las infecciones intermedias tienen algo de estético y tienen algo de médico. Recuerda que las infecciones intermedias, sobre todo, se especifican en infecciones por dermatofitos. Entonces nos aparecen las tiñas. Aparece la tiña capitis, la tiña corporis, la tiña pedis, todas las tiñas excepto la tiña versicolor. Recuerda que la tiña versicolor es una infección superficial de la piel. ¿Causada por quién? Por la malacesia furca. Pregunta de examen: tiña versicolor. Pregunta de examen: la esporotricosis. Son las 2 preguntas de examen que tiende el examen a hacer respecto a infecciones micóticas o micológicas de la piel. Entonces, una es una infección superficial y la otra es una infección profunda. Entonces, recordemos tiña versicolor y esporotricosis. Entonces, empecemos con tiña versicolor. Entonces, ¿qué es la tiña versicolor? Básicamente es una infección micótica, normalmente asociada a temas estéticos. ¿Qué sucede? Recuerda que la típica expresión que nos hace el examen respecto a esta pregunta o respecto a la evaluación que nos puede hacer es que es una mujer. Normalmente es una mujer que estuvo en las playas de Florida. Entonces es una mujer que estuvo de vacaciones, que fue y se bronceó, pero empieza a encontrar que hay ciertas zonas de su cuerpo que no broncearon, se ven pálidas, se ven blanquecinas. Esas zonas es donde se está evidenciando básicamente la tiña versicolor. A la paciente van y le hacen un KOH y recuerda, pregunta de examen o descripción del examen. Encuentran los spaghetti meatballs, espaguetis con albóndigas. Entonces básicamente encuentra los spaghetti meatballs.
Entonces, básicamente, cuando ven el KOH, ven un enredo, básicamente algo así parecido, y ven ciertas áreas en las que se ve como si fuesen unas albóndigas. Pregunta de examen: paciente que va o cualquier persona que va a la playa, que va al paseo, se broncea y empieza a encontrar que áreas de su piel no broncearon, en tu examen inmediatamente vas a decir que es malacesia fúrfur, tiña versicolor. Ahora recordemos la esporotricosis. Pongámoslo aquí, esporotricosis. Entonces recuerda que cuando hablamos de esporotricosis es la enfermedad del jardinero. ¿Por qué? Porque básicamente está asociado a las rosas. Entonces recuerda la rosa. Imagina que esto es una rosa. Básicamente la rosa tiene un tallo, pero recuerda que ese tallo de la rosa está lleno de espinas. Tiene muchas espinas la rosa. Si el paciente se llega a puncionar con una de esas espinas, recuerda que las espinas están llenas básicamente de esporotricosis. Cuando ese germen, ese hongo ingresa, genera un granuloma. Y ese granuloma se puede diseminar a través de la vía linfática. Pregunta de examen: persona que manipula jardinería y que después te consulta con un granuloma, piensa que tiene esporotricosis. El otro punto importante para el examen respecto a la esporotricosis es que es un hongo dimórfico. Normalmente los hongos que son dimórficos son hongos que generan infecciones sistémicas. Normalmente ese hongo dimórfico que no metemos en la parte sistémica es la esporotricosis, porque es más una afectación inicial de las capas profundas de la piel. Y recuerda que es dimórfico, que toma una forma en frío y toma otra forma en calor. Entonces toma una forma de molde básicamente en temperaturas en frío, por debajo de los 20 grados centígrados. En cambio toma una forma de yeast, normalmente en temperaturas por encima de los 37 grados centígrados. Entonces, yeast en calor, mold en frío. ¿Con qué se trata la esporotricosis? Normalmente con yoduro de potasio. Pregunta súper fija de examen, doctores. Tengan en cuenta claro tiña versicolor y tengan muy claro esporotricosis. Ahora pasemos a las infecciones micóticas sistémicas. Entonces recuerden que cuando hablamos de infecciones micóticas sistémicas nos referimos un poco más a las infecciones pulmonares. Entonces pueden causar infecciones en muchas partes, pero normalmente nos enfocamos a la parte pulmonar. Y en ese caso hablamos de la histoplasmosis, hablamos de la blastomicosis, hablamos de la coccidiomicosis y de la paracoccidiomicosis. Paracoccidiomicosis, déjalo para los temas de Suramérica sobre todo. Puede afectar también a América Central, pero normalmente lo centran más en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Suramérica. Las más preguntadas por el examen: histoplasmosis, blastomicosis y coccidiomicosis. Entonces recuerda que en esas infecciones sistémicas toma importancia la ubicación geográfica de Estados Unidos. Entonces recuerda que representábamos Estados Unidos como algo así más o menos, básicamente más o menos parecido. Entonces imaginemos que este es Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos lo dividíamos en 3 sectores. El primer sector le dábamos la C, al segundo sector la H y al último sector la B. Imagina que más o menos en esta parte encontramos algún límite con Canadá. Imagina que en esta parte encontramos algún límite con México. Imagina que este es el lado oeste y este es el lado este. Entonces toma importancia. Recuerda que tanto histoplasmosis como blastomicosis, ambos te pueden mencionar los ríos de Ohio y los ríos de Mississippi. Entonces básicamente eso más o menos estaría como por aquí. Entonces toma parte de la H y toma parte de la B. Es decir, si básicamente te están mencionando que es un paciente que tiene una infección micótica, que ha estado en Ohio o en los ríos de Mississippi, puedes pensar que es histoplasma o blastomicosis. Pero ¿cuál es la diferencia?
No lo olvides que la parte de histoplasmosis te habla de macrófagos. Y no olvides que la blastomicosis te habla de hongos de base ancha. Entonces te habla de las varias letras, de varias palabras con la letra B. El broad, based, boring, yeast. Entonces no lo olvides, si te habla de macrófagos, piensa más en histoplasmosis. En cambio, para coccidiomicosis te va a hablar más de la costa oeste o te va a hablar de regiones a México, Arizona, la parte desértica de Texas o California. Punto importante tener claro los aspectos de ubicación geográfica respecto a las infecciones micóticas sistémicas. Y no lo olvides, esas infecciones micóticas sistémicas básicamente son asociadas más a infecciones por dimórficos. Entonces podemos decir que la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidiomicosis son hongos dimórficos. Si te hablan de una infección micótica de un paciente que está en un país suramericano, piensen más en paracoccidiomicosis, sobre todo Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Importante. ¿Con qué tratamos normalmente las infecciones micóticas sistémicas por dimórficos? Este hombre causó el embarazo de una sirvienta, pero al final no se casó con ella. Esta sirvienta no pensaba claramente y escogió la manera de saltar. Ahora recordemos las infecciones micóticas oportunistas. Entonces recuerda que en las infecciones micóticas oportunistas básicamente nos aparece la cándida, el aspergillus, el el aspergillus, sino que el aspergillus se trata con boriconazol. Nos aparece básicamente el Pneumocystis jirovensii, el criptococo, etcétera, etcétera. Un punto importante que te evalúan siempre en infecciones micóticas oportunistas son las hifas. Recuerda, las hifas básicamente parecen como si fuese un tallo, pero pueden haber hifas con ramificaciones en angulación de 90 grados, imagina que esto es una hifa, o pueden haber hifas con angulaciones en 45 grados, entonces imagina que esta es otra hifa. Básicamente tiene las angulaciones en 45 grados. Entonces básicamente este ángulo es 90 grados, este ángulo es 45 grados, entonces tenemos unas a 90, otras a 45 grados. Pregunta de examen, si te dice que la angulación está a 45 grados, inmediatamente vas a decir que es aspergillus. Pero si te dicen que la angulación está a 90 grados, inmediatamente vas a decir que es mucormicosis. Pregunta súper fija de examen. Y sucede que el aspergillus es oportunista y la mucormicosis es oportunista. ¿En qué tipo de pacientes te van a expresar la mucormicosis? En pacientes que tienen cetoacidosis diabética y empiezan a hacer infecciones en la cara o en la parte nasal. Paciente con cetoacidosis diabética que ahorita te está haciendo una infección en hospitalización en la parte de la cara o en la parte sinusal, en la parte de la nariz, y encuentran una hifa que está básicamente con ramificaciones a 90 grados, inmediatamente dices mucormicosis. Pero si te dicen paciente con antecedente de tuberculosis, que tuvo lesiones cavitarias, y ahora en esas lesiones cavitarias se encuentran aspergilomas, ¿a qué tipo de angulación puedes encontrarlo? A 45 grados. O te dicen paciente con antecedente de tuberculosis, que tal encuentran en sus lesiones cavitarias un hongo que se encuentra que es una hifa angulada a 45 grados, inmediatamente dices que es un aspergiloma por aspergiloma. Pregunta de examen, angulación de las hifas. Entonces recuerda que el aspergillus básicamente puede producir la aspergilosis broncopulmonar o el aspergiloma. El aspergiloma asociado en pacientes con tuberculosis. Recuerda, el paciente con tuberculosis le pueden haber quedado lesiones cavitarias y ahora ese aspergillus llena esas lesiones cavitarias y genera los aspergilomas. Punto importante. Recuerda que los pacientes que tienen básicamente Pneumocystis jirovensii, PCP, se encuentran en pacientes asociados a VIH con conteos de CD4 por debajo de 200. ¿Qué le tienes que colocar? Trimethoprim sulfa. Pregunta de examen. Todo conteo de CD4 por debajo de 200, inmediatamente inicia terapia con trimethoprim sulfa, así el paciente todavía no tenga Pneumocystis jirovensii.
Tiene neumocistis girovenchi, inicia el tratamiento con trimetoprim sulfa. Punto importante, entonces el girovenchi es oportunista. Nos aparece otro, que es el criptococo. No lo confundas con criptosporidium. Recuerda que el criptosporidium es más diarrea, el criptococo es más meningitis. Entonces, criptococo asociado a meningitis, ¿cómo lo vemos? Con tinta china. Pregunta de examen. Pero típicamente vas a ver que te ponen muchas formas esféricas de esta forma y te van a decir que esta cápsula en donde está metido el criptococo es gruesa. Pregunta de examen. ¿Ves muchas formas esféricas en un paciente con meningitis, posiblemente en estado de inmunosupresión? Piensa que es criptococosis. Ahora, ¿cómo lo tratas? Recuerda, le das el anfoterrible. ¿A qué está asociado el anfoterrible? A alteraciones del magnesio. El paciente te puede llevar a ritmo. Anfotericina más que más glucitocina. Y aparte de eso, normalmente 24, 48, 72 horas después le das gluconazol. Tratamiento, te lo van a preguntar en criptococo. ¿Qué le das? Anfo y glucitocina. ¿A qué está asociado el aspergiloma? No lo olvides, a tuberculosis. El paciente ha dejado lesiones cavitarias. ¿Cómo está la angulación? 45 grados. ¿A qué asocias la mucormicosis? Cetoacidosis diabética. ¿Cómo está la angulación? 90 grados. Súper pregunta de examen. No lo olvides y tenlo muy presente. Entonces, de esa forma, hemos recordado ciertos aspectos importantísimos para la parte de micología dentro del examen. Mucha coordenada, tiro, pasando el almacén de Don Cacho, tocas un timbre, aplaudís, compartamos otra pantalla. Ahora recordemos ¿cómo, mi amor? Esos aspectos importantes de parasitología para el examen. Entonces, recuerda, en parasitología podemos tener dos grupos grandes, protozoos o helmintos. Entonces, coloquémoslos aquí. Tenemos parásitos. Esos parásitos los podemos clasificar, o son protozoos o son helmintos. Y recuerda que esos protozoos al su mismo tiempo lo podemos ver en dos puntos importantes. O es un protozoo gastrointestinal o vaginal, o es un protozoo que necesita un vector. Y recuerda que hay una característica importante en los helmintos. Los helmintos normalmente migran, generan migración. Y en esa migración pueden afectar órganos, pueden afectar intestino, ya sea delgado o grueso, pueden afectar pulmones o pueden afectar músculo. Básicamente, si afectan intestino o pulmones pueden generar eosinofilia, si afectan músculo pueden generar miositis y eso eleva los niveles de CPK. Entonces podemos tener que por problemas parasitarios el paciente te puede hacer problemas musculares o pulmonares o intestinales. Podemos tener que por parásitos el paciente te puede hacer manifestaciones hematológicas. ¿Por qué? Los de vectores normalmente hacen manifestación hematológica. Podemos tener parásitos en la vagina de una paciente. Entonces toma importancia eso. Recuerda que también es importante esa diferencia porque el ciclo de vida de los protozoos es diferente al ciclo de vida de los helmintos. Recuerda que los helmintos necesitan básicamente un vector y ese vector típicamente es un mosquito. En cambio, los protozoos gastrointestinales normalmente se generan por transmisión a través de la ingesta, entonces se ingieren. En cambio, los protozoos que son vaginales normalmente son por transmisión sexual. Entonces, por eso toma importancia entender si un parásito es un protozoo o si un parásito es un helminto. Entonces, empecemos a recordar esos aspectos. Primer punto importante, recuerda el ciclo de vida de los parásitos tipo protozoos generales. Esos parásitos se ingieren como a través de un quiste. Entonces, imaginemos que esto es un quiste de un protozoo. Básicamente, por la forma de nosotros tener de pronto una mala técnica de aseo, nos contaminamos y lo llevamos a la
ingestión. Si lo consumimos, básicamente ya en nuestro tracto gastrointestinal se puede reventar ese quiste y cuando se revienta, básicamente empieza a salir un trofozoito. Entonces aquí empieza a salir un trofozoito. Y ese trofozoito cuando ya sale, queda libre. Entonces imagina que este es el trofozoito. Entonces el ciclo de vida básicamente de los protozoos intestinales que no necesitan vectores es a través de quiste, trofozoito. Entonces de quiste pasó a trofozoito y se adquiere a través de la ingestión. En cambio, los protozoos que necesitan vectores básicamente necesitan tomar una mastigota de un paciente infectado. Entonces recuerda, representábamos eso pensando en un mosquito. Pensemos que este es el mosquito Anopheles. Básicamente ese mosquito Anopheles lo que hace es tomar una forma parasitaria que normalmente es aflagelada, no tiene flagelos. ¿Cómo se llama? La amastigota. Esa mastigota está en el tracto, más que en el tracto, en el torrente sanguíneo del paciente que está ya infectado. Este zancudito pica al paciente infectado y de su torrente sanguíneo toma la mastigota. Ahora esa mastigota básicamente la transfiere a otro paciente que en este caso está sano. Pero como está sano, es picado básicamente por el mosquito, en este caso supongamos el Anopheles, le transmite esta misma mastigota y se la mete. Entonces ahora tiene la mastigota. ¿Qué característica tiene la mastigota? No lo olvides. Es igualito a un trofozoito, solamente que está aflagelado, no tiene flagelos. Pero inmediatamente empieza a entrar al torrente sanguíneo cuando ya el mosquito ha picado a ese paciente que hace un momento estaba sano, empieza posteriormente a expresar esos flagelos. Entonces, ¿se llamaría un trofozoito? No. En este caso no se llama trofozoito porque es un parásito transmitido por vectores. Se llamaría promastigota o tricomastigota. Y básicamente esa promastigota o tricomastigota va y empieza a infectar el hígado. Se imagina que este es el hígado. Entonces empieza a infectar el hígado. Y básicamente imaginemos que aquí encontramos ese parásito. Imaginemos lo que empezó a meterse allí. Imaginemos que estos son los flagelos. Cuando se empieza a meter al hígado, básicamente puede generar formas crónicas en el hígado, esporozoitos, o puede generar formas crónicas en los glóbulos rojos, que son los hipnozoitos. En algún momento se puede volver a despertar y vuelve y sale, pero sale aflagelado para volverse nuevamente una mastigota. Entonces, punto importante, los parásitos protozoarios generales, que son los de vagina gastrointestinal, trofozoito quiste. En cambio, los parásitos que necesitan vectores aparecen unas formas adicionales: promastigota, tricomastigota, esporozoito, hipnozoito, amastigota. Entonces, cada que te hablen de estas formas que no son trofozoitos, inmediatamente piensas es un protozoo que necesita un vector. ¿Y cuáles son esos protozoos que necesitan vector? Recuerda, normalmente son los que causan manifestaciones hematológicas. ¿Y cuáles son esos parásitos que manifiestan alteraciones hematológicas? Malaria, contacto físico y babesia. el amor. Entonces recuerda, sencillo para tu examen, doctor. Si te dicen todos los síntomas típicos de malaria, pero el paciente nunca ha salido de Estados Unidos, vas a decir que es babesia. Si tiene todos los síntomas típicos de malaria y dice que el paciente ha estado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Centroamérica o en África, inmediatamente dices que es malaria. Entonces, síntomas de fiebre cíclica, síntomas hematológicos, malestar general. El paciente te hace fiebre cada 48-72 horas, está haciéndote anemia. Vas a decir que el paciente tiene malaria si la pregunta te dice que ha salido de Estados Unidos. Si no ha salido de Estados Unidos, vas a decir que es babesia. Entonces recordemos esos protozoos intestinales. Entonces recuerda que nos aparecían 3 puntos importantes: la entamoeba histolítica, la giardia lamblia y nos aparecía el criptosporino. Los 3 pueden ser pregunta de examen.
Típicamente, piensa en cualquiera de los tres para tu examen si te quieren evaluar protozoos intestinales. ¿Con qué tratas la entamoeba histolítica? Con metronidazol. ¿Con qué tratas la Giardia lamblia? Con metronidazol. ¿Con qué tratas el Cryptosporidium? Normalmente observas que es un paciente con VIH, entonces mira cómo está la terapia antirretroviral de ese paciente. Ahora, recuerda que hay una diferencia importante entre entamoeba y Giardia. A pesar de que las dos producen diarrea, una es diarrea sanguinolenta y otra es acuosa. ¿Cuál es sanguinolenta? Histolítica, de lisis histológica. Es una diarrea sanguinolenta. ¿Por qué? Porque hace úlceras en la mucosa colónica. En cambio, la Giardia lamblia genera más un efecto de ventosa. Se pone y ocupa el espacio, lo cual evita la absorción de grasas. Entonces el paciente te hace más una esteatorrea. Entonces, ¿quién es sanguinolenta? Histolítica. ¿Quién es más acuosa o esteatorrea? Giardia. Pregunta esa. Ahora, normalmente la Giardia también está asociada a pacientes que han estado en Sudamérica, Centroamérica o África. Si te dice que el paciente no ha estado ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en África, piensa que el paciente le gusta hacer camping o hiking aquí dentro de Estados Unidos. Importante. ¿A qué asociamos Cryptosporidium? No lo olvides, es una oportunista. No lo confundas con criptococo. Criptococo es meningitis, Cryptosporidium es diarrea por SIDA. Importante. Dentro de los genitales, entonces nos aparece importante la tricomona. Entonces no lo olvides, ahí sí te tienden a expresar completamente cómo se ve un protozoario. Entonces te van a decir que es un flagelado con aspecto de pera, 2 núcleos grandes y que es flagelado y moto. Te hacen esa descripción en una descarga vaginal en el wet mount, inmediatamente vas a decir eso es tricomona. Normalmente es una descarga acuosa y verdosa la que tiene la paciente. Importante. Ahora, recuerda que los protozoos que necesitan vectores, los que nos toma importancia es malaria y babesia. Recuerda que en malaria hay 4 tipos importantes. Malariae, está el vivax, está el ovale y está el falciparum. Recuerda, características importantes para identificarlo. Si te dice que hace fiebre cíclica cada 72 horas, porque te la puede hacer cada 48 o cada 72. Si te la hace cada 72, dices que es malariae. Si te dice que tiene formas de hipnozoitos, piensa la posibilidad en vivax o ovale. Si te dice que el paciente tiene una malaria que lo mató, es una malaria fulminante, piensa en la posibilidad de falciparum. La forma del falciparum es la más grave. Si te dice que tiene fiebre cíclica, que te está haciendo anemia, pero no ha salido de Estados Unidos, piensa en babesia. Ahora, otros protozoos que pueden tener importancia dentro del examen. Entonces no olvides la parte de toxoplasmosis. Recuerda que toxoplasmosis está asociado al consumo de carne mal cocida o al contacto de las heces de los gatos o pacientes que les gusta hacer jardinería. ¿Cuál es la importancia? Normalmente estos pacientes, si tienen un embarazo, pueden tener efectos teratogénicos en sus hijos. Importante. Ahora recordemos el minto. Vemos por acá el minto. Entonces cuando hablamos de el mintos, recuerda, lo dijimos al principio, si piensas en los parásitos, piensa normalmente o es un parásito protozoario o es un parásito tipo el minto. Y los helmintos, ¿cuál es la característica importante? La migración. Es decir, desde el punto donde infectan empiezan a atravesar órganos, o se va a través intestino, o atraviesa pulmones, o atraviesa músculo. Dependiendo del sitio que empiece a atravesar, empieza a generar síntomas. Entonces ahí es donde nos aparece la importancia de entender qué órganos está atravesando. Entonces nos aparece el Ascaris lumbricoide, nos aparece el Ancylostoma duodenale, nos aparece el Strongyloides, nos aparece el Enterobius vermicularis y nos aparece Trichinella
cuáles son las banderitas rojas en esta pareja. Nos aparece y este video aquí. generó mucha controversia y ya verán por qué. Entonces, normalmente hacen migración. El único que no nos hace ahí migración de destrucción es el enterobius, pero sí hace migración para colocar los huevos. Entonces, el Ascaris lumbricoide puede ir desde intestino hasta pulmón, y en esa migración genera daño pulmonar, daño del tejido pulmonar, y eso genera eosinofilia. Entonces, denominamos a eso el síndrome de Doepfer. El acilostoma básicamente puede entrar por piel, pero puede irse y atravesar hasta pulmón. Igual genera eosinofilia y también le llamamos el síndrome de Doepfer. El estronquiloides también puede entrar por piel o por intestino y puede irse a atravesar muchos órganos hasta llegar al pulmón, entonces también genera eosinofilia. A eso también le llamamos síndrome de Doepfer. Entonces, Ascaris lumbricoide, ancilostoma duodenale y estronquiloides migran desde su punto de infección hasta el pulmón, lo cual puede llevar a que se cause eosinofilia. ¿Qué es el punto importante? La migración básicamente de Ascaris lumbricoide y anquilostomas se hace desde intestino delgado. En cambio, estronquiloides desde colon, por lo cual la afectación que genera en colon puede llevar a que se haga una translocación bacteriana. Importante. Enterobius, la migración que la hace más corta. Entonces, normalmente desde el punto intestinal en donde está, va a migrar hacia el área perianal. Pregunta de examen: ¿qué migra? La femenina. La femenina migra a la zona perianal para colocar los huevos. Cuando coloca los huevos, genera unos picazones y eso le pica al niño. Entonces, típicamente es un niño que básicamente la mamá lo lleva al pediatra porque el niño continuamente tiene prurito perianal. Entonces, básicamente se diagnostica por la cinta adhesiva. Estoy muy de acuerdo con este punto. Importante. Una mujer que tiene una autoestima saludable. Trichinella básicamente infecta el tracto gastrointestinal, pero migra al músculo. Y como migra al músculo, genera miositis. Al generar miositis, destrucción muscular, se elevan los niveles de CPK. Eso es una bandera roja. ¿Cuál puede derivar en La problemas tenia, vacías y falsas causante de ilusiones? neurocisticercosis o básicamente la infección gastrointestinal. Importante, cada que le hablen doctores en el examen, que quieran evaluarle de pronto, muy poco evaluado en mitos, pero el punto importante es que tengan claro qué migración está haciendo el parásito tipo el mismo. Entonces recuerda que puede migrar ya sea intestino, ya sea pulmones o ya sea músculos. Dependiendo del punto de migración que esté haciendo, así mismo va a ser los cuando primero tratan de conquistarte, ahora, recibir muchos tres elogios, parásitos grandes que siempre gestos, preguntan, regalos, mucha doctores, atención, tienen que tener muy pero claro. no rompo mis Tres límites, preguntas las cosas fijas siempre de examen. progresan a mi El propio ritmo, equinococo, no siento que le debo algo a alguien, si deciden darme algo o hacer cosas por mí, no me ilusiono. el Estoy muy de acuerdo esquizostoma con este punto. Una mujer que tiene una autoestima saludable no y se el va a dejar clonorquis. obnubilar por el primer príncipe azul. Tres que viene con un preguntas de bombardeo examen amor. superficial. Además de que un hombre que se desvive por la Equinococos. mujer en el cortejo ¿Cuál es con la un palabra bombardeo de amor clave? intenso, la persona está demostrando interés, está Anafilaxia. demostrando falta de opciones e inmadurez emocional, y eso es una bandera roja. ¿Cuál puede Esquizostoma. derivar en promesas Pregunta vacías y clave. falsas ilusiones? Porque en este caso Cáncer el hombre recién de conoce a la vejiga. mujer y la mujer todavía no lo sabe. Clonorquis. Palabra clave: colangio carcinoma. Típica pregunta de examen: paciente que tiene un quiste hepático, lo llevan a cirugía y cuando el cirujano ve el hígado encuentra una masa grande y determinan que es un equinococo. Pregunta de examen: ¿qué pasa si llegan a reventar ese quiste? El paciente hace una anafilaxia severa. Entonces, quiste hepático que se determina que es un equinococo no se debe reventar. Esquizostoma, ¿a qué cáncer está asociado? Cáncer de vejiga. Clonorquis, ¿a qué cáncer está asociado? Colangiocarcinoma. Tres preguntas típicas en el examen. Importantísimo, doctores. De esta forma, hemos terminado nuestra revisión de los aspectos de virología, micología Si piensas y vivir con tu parasitología. novio o con tu novia, tienes que escuchar esto. Cita a tu pareja en un café porque antes que nada deben de tener la plática. ¿Cuáles vendrán siendo las obligaciones de las mujeres? Sí, no, la mujer debe encargarse del hogar, sobre todo del alimento de
¿Cuál es una forma rápida del esposo? Miren, de reconocer personas inmaduras emocionalmente hablando, que tienen baja inteligencia emocional?